Muy buenos días, vamos a empezar con el tema 3. Vamos a ver un poquito del tema que nos ocupa, que es corrosión en vehículos. Así que lo que veremos será un poquito qué es la corrosión. Aquí podemos verlo en la imagen, un detalle que nos va a acompañar en nuestra vida profesional. Vamos a ver los tipos que existen, vamos a ver también la tipología de interna-externa, para que veamos un poquito cómo va a funcionar esta cuestión. Y luego veremos las zonas de mayor ataque para siempre revisar vehículo y atender un poquito a lo que sean las necesidades. Veremos también el concepto de la estanqueidad, cómo se puede crear de una manera apropiada. Veremos también los ensayos que se generan y la protección anticorrosiva tanto en carrocería, en taller, que podemos nosotros hacer, y la protección anticorrosiva en lo que sería fabricación, para que entendamos un poquito más los vehículos como nos vienen de fábrica. ¿De acuerdo? Bien, lo primero sería entender el fenómeno. La corrosión existe en diferentes materiales, como ya sabéis, en nuestros vehículos, y el acero es uno de los más empleados. Ya sabemos por qué, es barato, es fácil de trabajar y la reparación posterior también es bastante correcta. Ya la estáis practicando desde primero. Poco a poco también se están incorporando materiales como el aluminio, o los plásticos, las fibras, el magnesio, ¿de acuerdo? Y todos estos materiales van a estar sometidos a corrosión, pero cada uno se va a comportar de una manera diferente, con lo que tenemos que entenderlos. Bien, la corrosión no es lo mismo que la oxidación. La oxidación es una etapa primaria que se da en los metales normalmente, que se generan unos óxidos por unos ataques que normalmente pueden ser de diferente índole, ¿de acuerdo? Cuando esta oxidación sigue avanzando, cambiamos y vemos como el desgaste del material o esa misma destrucción del mismo es realmente lo que significaría corrosión. Ahí os lo pongo a consecuencia de reacciones químicas o electroquímicas debidas normalmente al medio que los rodea. Causas, hay diferentes tipos de causas, pero vamos, en un principio entenderemos todos que las condiciones medioambientales, como son la humedad y la sal, que persiste en lo que es el ambiente, en ciudades como Valencia, cercanas al mar y que cuentan con humedades del 60-80 incluso, pues vamos a ver que el ataque es bastante feroz. También hay una contaminación ambiental basada en ácidos y demás que también está en nuestro ambiente. Falta de protección anticorrosiva sería una de las causas que si tenemos desprotegida nuestra pieza va a empezar el trabajo. Y también pensemos que los daños de origen mecánico, esos impactos que contra una aleta, contra un pase de ruedas, van a hacer que poco a poco la protección se vaya degradando y que por lo tanto puedan ya directamente atacar los medios ambientales a lo que sería las zonas de chapa desnuda, ¿de acuerdo? Y la mala conservación de los elementos pues será también otra de las causas. Así que veamos por ejemplo esta imagen. Vemos que la chapa de acero persiste aún a día de hoy como elemento más utilizado, pero veamos ya que también estamos incorporando materiales como el aluminio, que son más ligeros, materiales plásticos, ¿vale? Incluso magnesios, ¿de acuerdo? Bien, lo primero sería que me expliquéis qué es la corrosión, ¿vale? Que habéis entendido qué es este fenómeno que ataca a nuestros vehículos y qué causas son las que intervienen en nuestra carrocería, ¿de acuerdo? Para que ésta sufra esta corrosión. Sencillo, así que vamos a por ella. Bien, vamos a empezar un poquito, vamos a ver ya la corrosión en los metales. Se produce normalmente al entrar en contacto el oxígeno con el metal, como os indico, y se crea una reacción redox de reducción y oxidación. Al fin y al cabo, lo que tenéis que entender que pasa es que hay movimiento de electrones en la capa superficial del material. En la oxidación, el metal, ¿vale?, va a perder electrones y por lo tanto se va a oxidar, se va a convertir en el ánodo, ¿vale? El otro elemento, ¿vale?, es el que va a recibir esos electrones y se convertirá en el cátodo, que es el material oxidante. La reducción, por lo tanto, es el fenómeno contrario a la oxidación. El metal es el que va a ganar los electrones. Entonces siempre vamos a ver que hay dos partes. Si lo viéramos en esta imagen que tenemos en la parte inferior, veríamos como este es un metal y este es otro metal. Y el electrolito es el medio que los pone en contacto, ¿de acuerdo? Como cada metal tiene diferentes potenciales, ahora veremos una tabla en la que veréis especificados cada uno de ellos, veremos que esa diferencia de potencial va a hacer que vaya a haber una transferencia de electrones, como veis aquí. El que va a dar electrones al otro metal
va a ir perdiendo esos electrones y se va a convertir en el ánodo. Y el que lo recibe va a ser el cátodo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Dos metales están en contacto. Aquí tendríamos aluminio con acero. Al poner en contacto estos dos metales, vamos a ver que cada uno tiene un potencial diferente. Al tener diferente potencial, en la serie galvánica va a existir ese flujo de electrones que os comentaba antes de forma genérica. El metal de menor potencial pasa electrones al metal con más potencial. Claro, el electrolito además, como presenta en este caso un ambiente húmedo con sales, ácidos y demás, va a aumentar esa velocidad de corrosión. Y veremos como por ejemplo en esta imagen ya podemos adivinar que entre el aluminio y el acero van a haber puntos de contacto que va a haber esa transferencia de electrones. En esos puntos se va a dar el fenómeno de la corrosión. Aquí os comentaba que está la serie galvánica, aquí ahí están los metales, ¿vale? Y cada uno está con su potencial. Vemos desde los positivos, como es el oro, ¿vale? Hasta los más negativos, como veríamos aquí, entendiendo el hierro, que es uno de los componentes base junto con el carbono del acero, y luego como por abajo está el cromo, el zinc o el aluminio. ¿De acuerdo? Bien, ahora veréis un poquito mejor qué es esto de la corrosión galvánica. Acordaros, entre dos metales, diferentes potenciales, pasan electrones de uno a otro. El que pierde electrones oxida. ¿De acuerdo? Bien, de la misma manera, el acero, sin estar en contacto con otro metal, vamos a ver cómo también se va a proceder a su corrosión. El acero, como os indicaba, es una aleación de hierro y carbono. El acero entrará en contacto con el agua. Aquí vemos, ¿vale?, cómo funcionaría. Esto sería una pieza de acero, llega la gota de agua y lo que primero va a hacer es que el ataque del aire, ¿vale?, va a crear una entrada de oxígeno. Ese oxígeno sobre el acero va a crear la herrumbre. La herrumbre es el óxido que nosotros conocemos, color anaranjado. Entonces es lo que os pongo aquí. Primero se inicia la oxidación y aparecen óxidos de hierro. Poco a poco el oxígeno va trabajando también sobre los óxidos. Y si se da el caso, no llegamos a tiempo, empezará el fenómeno de la corrosión, que ya es la destrucción del material. Aquí vemos como entonces perdería esos electrones el acero y los empezaría a depositar en la capa superficial, generando ahí esa ferricha, esa parte de óxidos anaranjados, marrones que conocemos que se dan del hierro. En cambio, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo 3, que es la corrosión en aluminio. El aluminio se compone de óxido hidratado, llamada bauxita, ¿vale?, es el componente básico, y el aluminio va a estar en contacto también con el oxígeno. Y sí, también se oxida. De hecho, el óxido de aluminio, ya conocéis un poquito sobre él, se llama alumina. Tiene temperaturas de fusión cercanas a los 2000 grados, pero a diferencia con el hierro no vamos a ver que sea un cambio de color y nos va a parecer marrón anaranjado. Va a perder un poco el brillo en esta pieza de aluminio. Esta capa de alumina, en cambio, lo que hace es que sirve de escudo. Como veis aquí, una ampliación, el oxígeno seguirá intentando entrar, pero ese óxido que se ha creado, que es la alumina, lo que hace es un efecto protector. Por lo tanto, evita la progresión de esa oxidación y el efecto es muy interesante porque esa propia protección hace que el aluminio no acabe destruido como una pieza de acero. ¿De acuerdo? Hemos visto, por lo tanto, 3 ejemplos. Y ahora sería el momento de que vosotros expliquéis cómo va a aparecer y cómo se va a desarrollar la corrosión en cada uno de los casos. Primero, dos metales en contacto, acordaos la serie galvánica, uno va a pasar electrones a otro y por lo tanto va a oxidar. El acero, con el ambiente, vemos que el acero va a generar unos óxidos, basados en que el hierro va a propiciar algo muy visual que todos conocemos y también va a oxidar. Y posteriormente esos oxígenos que están presentes en lo que sería nuestro ambiente, nuestro aire, van a seguir atacando. Si además hubiera agua, H2O, el oxígeno también está presente, con lo que también va a propiciar que el electrolito sea más agresivo, incluso sea más veloz. El fenómeno de la corrosión. Y en el aluminio ya habéis visto que es un comportamiento diferente. Recordad, esos óxidos, la alumina, un buen efecto protector. Por favor, tranquilos, pensarlo y intentar vosotros desarrollar una explicación en cada uno de los casos. Bien,
También tenemos muchos plásticos en nuestro vehículo y vemos que los plásticos cada vez se están gastando más. El tema de los eléctricos, habéis visto que quieren aligerar carrocerías y el aluminio y las fibras aparecen para quedarse. Antes, en cambio, solo estaban en parachoques, retrovisores, piezas de interior, pero ahora los paneles de carrocería empiezan a estar compuestos de estos materiales. El plástico tiene muchas ventajas, son ligeros, son aislantes, son muy baratos, no se oxidan, fáciles de trabajar, se pueden reciclar y lo mejor es que estos plásticos no se van a corroer como en los metales. Pero sí, en cambio, vamos a ver que estos plásticos tienen desgastes. ¿Por qué? Porque los factores ambientales también van a afectar sobre ellos. Vamos a ver que los rayos de sol, las temperaturas, los agentes químicos como los disolventes o los agentes físicos como golpes también van a proceder a su deterioro. Pero recordar, nunca será por un motivo basado en la corrosión. Así que ahora es el momento también de que interiorizamos esta pequeña cuestión que yo creo que muchos ya sabríais y os pongo en la actividad 3, que es como ver los plásticos cada vez son más compañeros de nuestro día a día en taller. ¿Qué ventajas presentan? Siguiente pregunta, ¿sufren oxidación, corrosión? Bien, démosle ahora una vuelta a esta cuestión, la dejamos totalmente registrada y seguimos y ya nos vamos a ver los tipos de corrosión que vamos a encontrar en nuestras carrocerías metálicas, ¿de acuerdo? Bien, la primera sería la corrosión galvánica o por contacto, ¿de acuerdo? Esa es la que hemos hablado, al poner en contacto dos metales con distinto potencial, uno de ellos va a perder electrones y se va a degradar. Sencilla, ya hemos hablado. Luego tenemos la segunda tipología, que es corrosión en encalanaduras o fisuras que se nos dan en nuestros metales, en nuestras chapas de carrocería. Como veis en esta imagen, aquí mismo se va a formar poco a poco, ¿vale? Por condensación o acumulación de humedad o agua, en estos huecos, esa acumulación va a ir atacando. En el momento que pierda un poco la protección de la capa superficial basada en pinturas, imprimaciones y demás, enseguida ella va a empezar a degradarse, ¿de acuerdo? Luego también tenemos corrosiones superficiales. En esa superficie normalmente veremos cómo aparecen puntos que al tener distinto potencial y al haber un electrolito común que se va a depositar sobre toda la superficie, los va a comunicar y va a haber transferencia de electrones entre ellos, ¿vale? Bien, de la misma manera tenemos las corrosiones por fatiga. Aquí tenéis una imagen en la que se puede ver que debido al uso del vehículo se va a ir poco a poco generando unas pequeñas grietas debidas a esas tensiones mecánicas que poco a poco van a incrementar, ¿vale?, su volumen y que con el tiempo y la repetición van a aparecer y van a quedarse. En ese momento empezaremos a ver cómo va degradando, por ejemplo en esta zona, ¿vale?, y va apareciendo esos óxidos que posteriormente pasarán a ser corrosión. También tenemos que tener muy presente, ya que vamos a estar reparando mucho tiempo en nuestra vida, que en las zonas dañadas también va a aparecer mucha corrosión. Pensemos que en reparación nos comemos protecciones, también al trabajar con la chapa, y siempre se deben de restituir, si no esa zona dañada, por muy bien que la dejemos en concepto de forma, va a ser atacada. Con lo que cuidado, por favor. Ahora os explicaré posteriormente un poco el procedimiento a seguir. Bien, luego tenemos también la corrosión por efecto de las soldaduras. La soldadura, por ejemplo, como la oxiacetilénica, también incorporan una dosificación de oxígeno y por lo tanto aportan ese oxígeno y sirve de inicio para una oxidación interior que va a generar posibles problemas severos. Y luego tenemos también la corrosión tipo picadura. Esta la tenéis en la imagen, ¿de acuerdo? Vemos aquí como hay unos puntitos, ¿vale? Y esos puntos de óxido suelen ser de pequeñas dimensiones, como os indico, y suelen ser por pequeñas perforaciones de la pintura. Véase de diferente índole, ¿vale?, lo que propicia estos puntos, pero al final lo que nosotros tendremos será un panel que habrá que trabajar para eliminar toda esa parte, ¿de acuerdo? Bien, es el momento ahora que vosotros también hagáis una parada técnica y que valoréis los diferentes tipos de corrosión que podemos encontrar en nuestros vehículos. Recordad los 7 tipos, hacer un listado y explicar un poquito de cada uno para tenerlos enmarcados. Y esta otra parte para mí es una de las más interesantes del tema a la hora de estar trabajando en taller, y es que vamos a ver que existen dos maneras de que aparezca esta corrosión. En primer lugar tenemos la que os indico en esta traspa, que sería la interna, que va de dentro de la pieza hacia afuera. Se van a ir formando óxidos en la parte interna y poco a poco van a ir llegando a la parte exterior.
nosotros en muchas ocasiones lo vamos a ver como que en la zona de exterior esa pintura se va a llenar de bambollas, ¿vale? Son imperfecciones que estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen y que nos está diciendo que por la parte de dentro ha empezado el fenómeno de la corrosión debido a una serie de cuestiones, ahora lo veremos, y que posteriormente va a ir degradando lo que es el material y el material va a cambiar, por lo tanto, su forma y va a hinchar, va a hacer que nosotros veamos este tipo de fenómenos. Ahí nos está dando detalle claro de que hay que empezar a trabajar por la parte, ¿vale?, de fuera, pero veremos que dentro el problema es aún mayor. Normalmente va a empezar siempre a que la parte interna está desprotegida y se va a empezar a condensar agua en su interior. Por lo tanto, veremos que es mucho más peligrosa, como os indico, porque cuando tú ya la ves como trabajador del sector, ya es tarde. Hay mucho destrozo en la pieza de trabajo. En las zonas más comunes que las podréis encontrar serán los interiores de piso, porque por ahí dentro va a circular agua si hay algún problema en la morfología del vehículo. En los estribos también, ¿vale? La parte de dentro va a empezar también a trabajar, en el interior de las puertas o incluso en maletero, ¿vale? Importante la corrosión interna. Y luego tenemos la otra, que es la externa. La externa, en cambio, va de fuera de la pieza hacia adentro. Normalmente cuando existen daños superficiales, como veis en esta imagen, en donde perdemos lo que sería por los pliegues generados por lo que sería la colisión y el cambio de forma, perdemos la protección. Y entonces ya tenemos ahí chapa desnuda de acero que va a empezar a someterse a una oxidación y posteriormente a una corrosión. Lo que os he puesto ahí, se desprenden protecciones anticorrosivas y se inicia la oxidación y posteriormente la corrosión. Es menos peligrosa, como os indico, porque al verla antes podemos actuar en primeras fases de ataque, con lo que normalmente la degradación del material es menor. Las zonas más comunes que veremos serán normalmente en bajos y pases de rueda, porque hay proyecciones de gravilla de suelo y demás, y al estar en contacto con la humedad y con lo que serían días lluviosos la vamos a ir poco a poco poniendo y se va a quedar adherida a ese agua, ¿vale? A las zonas va a empezar a atacarla. Y luego también pensar que en puertas, aletas, techo, capó, por el propio uso del vehículo poco a poco vamos generando pequeñas imperfecciones en las capas superficiales y entonces ahí se van a dar casos de inicio de corrosiones externas. ¿De acuerdo? Bien, pues explica qué es la corrosión interna y externa, en qué zona se podría observar normalmente cada uno de los casos y la última pregunta sería ¿cuál es la más peligrosa y por qué? Recordad lo que os he dicho a la hora de proceder a su reparación, quién nos da información en el minuto 1 y quién nos da información en el minuto ya final cuando ya ha avanzado totalmente esta destrucción de material. Bien, sigamos un poquito. Las zonas de mayor ataque veremos que en un vehículo todas están sometidas a este tipo de fenómenos, pero si bien es cierto, como os pongo aquí, van a haber unas zonas de mayor ataque. En ellas normalmente ya de fábrica los vehículos aparecen con mayores protecciones, ¿de acuerdo? Y nosotros en taller también intentamos siempre generar una protección mayor porque sabemos que está más sometida a este tipo de fenómenos. Normalmente los largueros, travesaños y piso, pensemos que son la zona de la parte baja del vehículo y ahí normalmente acumulará agua. Fijarse bien, sobre todo ya os pongo ahí en soldaduras, en zonas cavidades, son huecos internos y zonas que están expuestas al suelo por la proyección de la misma agua y salpicaduras. ¿De acuerdo? En el vano motor también es importante fijarse. Pensar que dentro de ese vano motor está nuestro motor, ahí se está generando una serie de fenómenos y hay una serie de productos químicos como son los combustibles o diferentes líquidos, por ejemplo batería presenta ácidos y demás, que van a ver también influenciada que en ese vano motor se den corrosiones porque el electrolito va a estar un poco más contaminado y por lo tanto va a ser más veloz en lo que es la agresión. Los pases de rueda también importantísimos, como hemos comentado anteriormente, tanto delanteros como traseros, las proyecciones de agua, barro, gravillas, ¿vale? Van a quedarse adheridas y van a hacer que se vaya poco a poco descubriendo esa capa superficial de protección y que directamente lo siguiente sea introducción a la oxidación. También tendríamos los interiores, las fijaciones de puerta, la tapa maletero y el capó. Pensar que normalmente siempre tenemos en nuestras piezas, la carrocería estará compuesta, recordar, por diferentes chapas. Chapas externas, chapas internas. Entre las dos partes quedan huecos, ¿vale?
Pensad que por diseño existen zonas de difícil acceso y ahí en esos huecos que os estoy comentando, en los paneles de puerta, va a seguir entrando la humedad y por condensación va a iniciar el ataque. Los parachoques y anclajes, normalmente si el parachoque es metálico ya sabéis que va a tener problemas. Si es plástico nos olvidamos de lo que sería esa pieza porque los plásticos no se van a corroer, pero fijaros que van a haber uniones atornilladas. En esas uniones atornilladas sí que van a soportar estas piezas, como son los paragolpes, muchos golpes en aparcamientos nuestros o de nuestros vecinos, y poco a poco en esas uniones se van a someter una serie de solicitaciones que van a descubrir y van a desproteger, y por lo tanto también las vamos a ver bastante afectadas. Y luego muchas otras zonas, como puede ser un techo, un capó, que son superficies planas, tapas de maletero, portones, que al fin y al cabo están expuestas y normalmente pues bien excrementos de ave, polución, rayos solares, granizos, ¿vale? Van a debilitar esa capa de protección y se va a iniciar la oxidación. Aquí vemos dos piezas, por ejemplo vemos un lateral de vehículo y vemos la parte superficial de un capó. Ahí vemos por ejemplo que el barniz ya está perdiendo e incluso la capa de pintura está degradándose, con lo que ahí ya vemos un inicio de lo que os comentaba. En este caso, por los rayos solares y por el paso del tiempo, vemos como poco a poco esa protección se ve debilitada. Bien, es el momento ahora que también hagáis un pequeño listado en el cual os anotéis cuáles son las zonas que sufren mayores ataques por corrosión y el motivo de cada una de ellas. Vamos adelante, vamos a seguir un poquito más y vamos a ver el concepto de estanqueidad. Es muy importante y entendamos que si no hubiera ese aumento de zonas con humedad o con agua directamente, no habría corrosiones tan severas. Y es verdad que nuestros vehículos, o bien por malos montajes en reparación o fábrica, o bien por colisiones que se han dado, o por desgaste de esos plásticos que a los 8 años sabéis que al estar a intemperie van degradándose, vamos a ver que van a haber causas como por ejemplo un mal sellado del adhesivo de lunas. Aquí vemos una imagen, ¿vale? Vamos a ver cómo también las gomas de puerta, que hacen una estanqueidad bastante buena, si se van deteriorando, se va a ir perdiendo. Tenemos también la obstrucción de salidas de humedad de puertas. Pensemos que los coches en diseño se fabrican y se piensa también en este concepto, igual que introducen ceras de cavidades para proteger esas superficies de los espacios huecos internos. Vamos a ver cómo también tienen formas para poder poco a poco ir ventilando esa humedad que igual que ha entrado podamos darle salida. Vamos a ver también si los tapones de hermeticidad están rotos o pasados. Vamos a ver que también van a ser entrados de agua. Mal sellado de paneles de carrocería, los selladores también van perdiendo o que en la fase de origen no han sido bien aplicados. Vamos a ver cómo las soldaduras, también que son uniones, si están defectuosas, van a ser puertas abiertas a la corrosión, perforaciones mal realizadas al montar accesorios o, por ejemplo, en vehículos descapotables, el envejecimiento del techo o no buena resolución de, por ejemplo, una forma de trabajar lo que sean los techos son las cuestiones de los techos solares, que cada día hoy en día son más panorámicos y se van generando superficies más grandes que tienen que estar bien estanqueadas, ¿vale? Y que esté el proceso de sellado correctamente realizado. Si no, por ahí entra agua. Si entra agua, ya sabéis, chapa desnuda, inicia corrosión. Con lo que todo este tipo de trabajos, normalmente si se realizan, tenemos que hacer la comprobación posterior con una manguera a presión. Vamos viendo cómo poco a poco va derramando agua por encima de nuestra carrocería y bien en las partes exteriores lo veremos con una observación directa o bien con una cámara endoscópica lo meteremos por algún registro y veremos si acumula o si en estos casos está vertiendo bien y acaba todo lo que sería el agua de lluvias o lavados y demás cuestiones de exposición fuera de nuestro vehículo. ¿De acuerdo? Bien, y esta sería la última actividad, esta primera sesión de trabajo, que sería la actividad 7, en la cual os pregunto directamente cuáles son las causas de la falta de estanqueidad para que vosotros las tengáis en vuestra mente y podáis rápidamente detectar y resolver y cómo lo podríais comprobar. ¿De acuerdo? Una prueba sencilla y muy rápida de efectuar para antes de devolver vehículo saber exactamente dónde estaba el origen del problema y si lo hemos resuelto de forma correcta. Bien, pues os dejo aquí tranquilamente,
que acabéis de resolver las 7 primeras actividades y posteriormente veremos un poquito más sobre este fenómeno.